Queridos hermanos, estamos celebrando este martes ya del tiempo ordinario, estamos en la 9ª semana de este tiempo. Vamos a leer el texto que la Iglesia nos propone para meditar, el texto según San Marcos del Evangelio. Enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta a Jesús, que es interpelado por los fariseos y por los herodianos. Recordemos que los fariseos eran una secta de judíos que vivían la radicalidad de la ley, de la Torá, y sobre todo, en algunas cosas esa radicalidad era excesiva. Y los herodianos también formaban parte del pueblo judío, pero estaban más inclinados sobre todo al poder temporal, por eso eran herodianos y estaban en sintonía con el poder romano. Los dos se confabulan entre ellos, grupos que en realidad no tenían nada que ver, para ir a interpelar a Jesús y ponerle esta trampa. Fíjense qué detalle del Evangelio nos dice que, en primer lugar, se acercaron adulando a Jesús, diciéndole: maestro bueno, todo lo que hace. Después le hacen una pregunta capciosa a Jesús: si era lícito pagar el impuesto al César o no. Recordemos que el Imperio Romano había subyugado al pueblo judío, al pueblo israelita, y que por lo tanto le exigía el pago de ciertos impuestos que eran injustos, precisamente por esta situación política que estaban atravesando. Entonces Jesús estaba como en una especie de disyuntiva. Si decía que había que pagar, se oponía al pueblo que estaba en contra y en realidad a la justicia, y si decía que no había que pagar, se oponía al poder romano y entonces podía ser acusado ante el emperador. Jesús, que es Dios, Jesús que conoce el corazón y la mente de aquellos que vienen a hacerle esta pregunta, les responde como Dios: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También nos enseña, en primer lugar, la importancia que tiene el orden temporal en nuestra vida. Este orden temporal que implica el gobierno, las autoridades competentes. Recordemos ese pasaje cuando Jesús está siendo condenado, que es llevado ante el César, y en un diálogo que tiene Jesús con el César, Jesús le dice: este poder no se te hubiera dado si no se te hubiera concedido desde lo alto. El César ha recibido un poder, una autoridad que le ha sido dada por Dios. Que cumpla la voluntad de Dios o no lo haga será cuestión, en este caso, del César, del emperador, pero a nosotros nos corresponde ser conscientes de que tenemos que obedecer a la legítima autoridad cuando nos impone leyes legítimas, leyes en orden al bien común. Esto implica el dar al César lo que es del César, y dar a Dios lo que es de Dios es lo que le corresponde a Dios. Pensemos que la virtud de la religión, dentro del Tratado de Justicia, así lo trata Santo Tomás de Aquino, es darle, la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. Y en la religión es darle a Dios lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde a Dios de nuestra vida? Todo. Porque Él nos ha dado todo. Nuestra respuesta a Él no es lo que nos sobra, no es aquello que ya no nos hace falta,
sino en realidad todo nuestro ser, toda nuestra existencia. Así siempre lo han entendido los santos, así lo entendieron los mártires que fueron capaces de despreciar su propia vida. En el fondo, Jesús en este Evangelio nos ilumina para que nosotros seamos conscientes de qué es lo que tenemos que dar en nuestra vida. Al poder temporal, las cosas del poder temporal, las cosas de este mundo. Y al poder divino, darle todo lo que somos, porque en realidad Dios nos ha dado todo, no solamente nuestra alma. O sea que Dios se merece lo más importante de lo que nosotros podamos darle. Aprovechemos en este día de manera especial encomendarnos a nuestra Madre del Cielo para que ella con su gracia nos ilumine, nos conceda esta gracia de saber distinguir y de ofrecer generosamente lo más precioso a quien más se lo merece, que es en este caso a Dios, respetando las autoridades cuando éstas nos piden cosas que son realmente legítimas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.